Bueno, entonces, básicamente hay que tener en cuenta que factor común por agrupación se hace no para todas las factorizaciones, solamente se hace cuando yo tengo elementos pares, 4, 6, 8, 10 y siempre superiores, iguales o superiores a 4. O sea, yo puedo tener 20 elementos, puedo tener 18, puedo tener 16, siempre en pares y superiores a 4. Básicamente, si yo tengo una expresión algebraica como esta, 18xy más 6xz más 30ay más 10az, pues básicamente lo que yo hago es agrupar los elementos de acuerdo a que tengan una característica en común. Entonces yo por lo menos puedo tomar estos, aquí hay varias cosas en común. Estos dos tienen x, estos dos tienen a, estos dos tienen z, estos dos tienen y. Lo puedo agrupar en la forma en la que yo quiera siempre y cuando tengan elementos en común. Entonces, por lo menos aquí yo lo voy a hacer la agrupación por y. Entonces tomo estos dos elementos, 18xy más 30ay, y al anexo a esto tomo 6xz, perdón, y más 10az. ¿Por qué los agrupé? Sencillamente porque ambos son múltiplos de 2 y tienen en común que tienen la z. Y estos dos tienen en común que son múltiplos de 6 y aparte tienen la y en común. Entonces, una vez ya los he separado por elementos en común, ya que entre ellos no existe nada en común, entonces aplico factor común normal como lo vimos en la otra explicación. Aplicamos factor común pero solo a los elementos que yo tengo dentro del paréntesis. Entonces miro estos dos elementos que tienen en común, que son múltiplos de 6, y xy y ay pues ya sabemos que tienen en común la y. Entonces, ¿qué hago? Los elementos que están adentro del paréntesis los divido. Entonces 18 dividido 6 me daría 3, y xy sin la y me quedaría x. 30 dividido 6 me daría 5, y ay dividido y me queda A. Ahora, hago exactamente el mismo proceso con esto. ¿Qué tienen en común estos dos? Que ambos son múltiplos de 2. Y en común en letras sabemos que tiene la z. Entonces, básicamente yo lo que voy a hacer es dentro del paréntesis, voy a comenzar a hacer la división. 6 dividido 2 me da 3, y xz dividido z, x. 10 dividido 2, y a z le quito la z, que me queda a. Cuando ya he terminado esa parte, o sea, cuando ya hice, todavía no he finalizado el trabajo como tal. Resulta que cuando nosotros estamos trabajando multiplicación algebraica y yo tengo dos elementos, a más b, multiplicándose por otros dos elementos, c más d, ¿sí? Básicamente yo hago este ejercicio, pongo a por c y luego a por d. O sea, en pocas palabras tengo a por c y por d, y luego tomo los elementos de acá y los voy multiplicando por los dos elementos de allá. O sea, en pocas palabras, más b lo estoy multiplicando por c más d. O sea, estos dos elementos hacen parte del primer paréntesis y estos dos elementos hacen parte de un segundo paréntesis, ¿sí? O sea que esto yo lo puedo escribir de esta forma y esta forma la puedo volver a escribir de esta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo acá es exactamente lo que yo tengo acá. Estos dos elementos pueden formar un solo paréntesis y estos dos elementos pueden formar otro paréntesis. Es decir, 3x más 5a pueden ser el segundo paréntesis y los dos elementos que están por fuera los coloco en otro paréntesis. O sea, 6y más 2z. ¿Qué significa esto? Que si yo multiplico esta expresión por esta expresión voy a obtener lo que yo tengo acá. Esa sería la forma de comprobar si la factorización está bien hecha. 2. Algo que yo debo tener en cuenta es que no importa el orden como yo escriba esto. Es decir, este paréntesis yo puedo colocarlo acá y este paréntesis acá y el resultado va a ser exactamente el mismo. Lo que yo debo tener cuidado es no confundir los signos y no confundir los elementos que yo tengo acá.
pero hay que recordar que toda multiplicación es conmutativa. La única multiplicación que no es conmutativa la van a ver más adelante en álgebra lineal, y es la multiplicación de matrices. Esa es la única multiplicación que, si usted le cambia el orden, ya no se puede. En cambio, el resto de multiplicaciones, tanto aritmética, algebraica, no importa el orden en el que yo lo haga, sencillamente va a dar el mismo resultado. ¿Qué pasa? Si yo multiplico, un ejemplo, 3x por 6y, entonces tendría 18xy, que sería el primer elemento. Y 5a por 2z me daría 10az, que sería el último elemento. Lo que yo tengo que verificar es que al multiplicar estos elementos por estos elementos, los elementos que me den sean exactamente los que yo tengo dentro de la expresión inicial. ¿Listo?